Sean todos bienvenidos a una nueva lección de Aula Más. En esta lección estudiaremos la ley de Graham, también llamada ley de difusión de los gases ideales. En primer lugar vamos a considerar el concepto de difusión, como la propiedad de los gases para distribuirse por todo el espacio disponible. Y esa propiedad se debe a que, como las fuerzas de atracción entre las partículas de un gas es prácticamente nula, es decir, no existe prácticamente, entonces las moléculas de los gases pueden dispersarse por todo el espacio que disponen en un recipiente. Y es esta propiedad la que permite, por ejemplo, que podamos sentir el olor de una fragancia o de un perfume que posee otra persona a una distancia significativa, ya que los gases tienden a moverse libremente por todo el espacio de que disponen. Y de acuerdo con la ley de Graham, las velocidades de difusión de dos gases a la misma temperatura son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de sus pesos moleculares o también de sus densidades. Para ilustrar matemáticamente la ley de Graham, consideremos dos gases, un gas A y un gas B. Para el gas A señalemos una velocidad de difusión v minúscula sub a y un peso molecular m mayúscula sub a, y para el gas B indiquemos una velocidad de difusión v minúscula sub b y un peso molecular m mayúscula sub b. De acuerdo con esta ley, la relación que van a presentar estas velocidades de difusión, digamos velocidad de difusión de B con respecto a la velocidad de difusión de A, v sub b sobre v sub a, va a ser igual entonces a la raíz cuadrada del peso molecular de A, m sub a, sobre la raíz cuadrada del peso molecular de B, m sub b, y esto se debe a que la proporción es inversa. Por tanto, a mayor peso molecular de un gas, menor va a ser su velocidad de difusión. Y esta ecuación la vamos a indicar como la ecuación número 1. También debemos recordar de una lección previa que la relación entre las densidades de dos gases, digamos la densidad del gas A con respecto a la densidad del gas B, es proporcional a la relación entre los pesos moleculares de dichos gases, es decir, el peso molecular de A sobre el peso molecular de B, y por tanto, si obtenemos la raíz cuadrada de esta expresión, tenemos que la raíz cuadrada de la densidad de A sobre la densidad del gas B va a ser igual a la raíz cuadrada del peso molecular del gas A sobre el peso molecular del gas B. Hay una propiedad de la radicación que nos dice que la raíz cuadrada de un cociente, digamos la raíz cuadrada de A sobre B, es igual al cociente de las raíces cuadradas de dichos números, es decir, raíz cuadrada de A sobre raíz cuadrada de B. Por tanto, podemos aplicar dicha propiedad en esta expresión que estamos recordando y obtenemos que la raíz cuadrada de la densidad de A sobre la raíz cuadrada de la densidad de B es igual a la raíz cuadrada del peso molecular de A, m sub a, sobre la raíz cuadrada del peso molecular de B, m sub b. Por tanto, podemos obtener una segunda expresión que nos dice que la velocidad de difusión del gas B con respecto a la velocidad de difusión del gas A es igual a la raíz cuadrada del gas A de sub A sobre la raíz cuadrada del gas B de sub B. Y esta ecuación obtenida la indicamos como la número 2. Entonces la ley de Graham puede expresarse ya sea mediante la ecuación número 1, que relaciona la velocidad de difusión de dos gases con relación a sus pesos moleculares, o de acuerdo con la ecuación 2, que relaciona la velocidad de difusión de dos gases con respecto a sus densidades. Vamos a ver entonces un ejemplo referente a este importante tema. El presente ejemplo sobre la ley de Graham dice lo siguiente: si la velocidad promedio de una molécula de O2 a 25 grados centígrados es de 4,42 por 10 a la 4 centímetros sobre segundo, ¿cuál será la velocidad promedio de una molécula de N2 a la misma temperatura? Para resolver el presente ejemplo, primero
Determinemos los datos que nos dan en el enunciado. Nos indican la velocidad promedio del O2 del oxígeno como V sub O2 igual a 4,42 por 10 a la 4 centímetros sobre segundo. Es importante tener en cuenta que nos dan esta velocidad acompañada del valor de temperatura, en este caso de 25 grados centígrados, porque la temperatura tiene una incidencia muy importante en la velocidad de difusión de los gases. A mayor temperatura, mayor velocidad de difusión, pero a menor temperatura, menor velocidad de difusión. Y nos piden determinar la velocidad promedio de el N2 del nitrógeno molecular. No conocemos dicha velocidad, entonces es lo que tenemos que determinar. Esta es la única información que nos dan en el enunciado. Claro está que nos dicen que las moléculas de N2 se van a mover a la misma temperatura que las de O2. Para poder aplicar la ley de Graham necesitamos entonces los pesos moleculares de estos gases. Necesitamos el peso molecular del oxígeno, M sub O2. El peso molecular del O2 lo calculamos como igual a 2 átomos de oxígeno que hay en una molécula de oxígeno molecular por el peso atómico del oxígeno, que es de 16 unidades de masa atómica. Y esta operación nos da el valor de 32 unidades de masa atómica para el oxígeno molecular. De igual forma determinamos el peso molecular del nitrógeno como M sub N2 igual a 2 átomos de nitrógeno en la molécula de nitrógeno por el peso molecular por el peso atómico del nitrógeno, que es de 14 unidades de masa atómica, y esto nos da igual a 28 unidades de masa atómica. Ahora sí podemos aplicar la ley de Graham. En este caso podemos indicar que la velocidad de difusión del nitrógeno con relación a la velocidad de difusión del oxígeno, es decir, V sub N2 sobre V sub O2, es igual a la raíz cuadrada del peso molecular del oxígeno M sub O2 sobre la raíz cuadrada del peso molecular del nitrógeno M sub N2. Despejamos la variable de interés, que es la velocidad de difusión del nitrógeno, V sub N2 como igual a la velocidad de difusión del oxígeno, V sub O2 por la raíz cuadrada del peso molecular del oxígeno sobre la raíz cuadrada del peso molecular del N2. Y en esta expresión reemplazamos los valores conocidos y tenemos que la velocidad de difusión del nitrógeno es igual a la velocidad de difusión del oxígeno molecular, 4,42 por 10 a la 4 centímetros sobre segundo, por la raíz cuadrada del peso molecular del oxígeno, 32 unidades de masa atómica, sobre la raíz cuadrada del peso molecular del nitrógeno, 28 unidades de masa atómica. Y finalmente, resolviendo estas operaciones indicadas, obtenemos el valor de 4,73 por 10 a la 4 centímetros sobre segundo. Ya que las unidades de masa atómica se cancelan, nos quedan unidades de centímetros sobre segundo, que son unidades de velocidad. Entonces, el nitrógeno presenta una mayor velocidad de difusión que el oxígeno, y esto se debe al peso molecular, que es menor para el nitrógeno con relación al oxígeno. De esta forma concluimos la presente lección sobre la ley de Graham. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.